la bacteria produce, para degradar el antibiótico beta-lactámico, ¿qué produce? Si lo va a degradar de manera química, ¿qué produce la bacteria? Produce esto mismo. Recuerden que el sufijo asa, ¿qué es? Nombra una enzima. Y la enzima se nombra en función del sustrato que degrada. ¿Quién va a degradar la beta-lactamasa? ¿Beta-lactamasa o beta-lactamasa? Beta-lactamasa. 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 ¿Qué degrada la beta-lactamasa? La Lo que pasa es que hay un montón de beta-lactamasas. Hay un montón. No es que una vez ella produce beta-lactamasa y ya degrada todo. Hay beta-lactamasas de espectro reducido y hay beta-lactamasas de espectro amplio. ¿Qué significa de espectro reducido? La bacteria produce una beta-lactamasa, quién sabe, solo me degradan las ampicilinas, que son las que al inicio se descubrieron. O tal vez me degradan las cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa de espectro extendido? Que abarca más beta-lactámicos. ¿Ya? Entonces, estas de aquí que sirven para, miren, estas, ya les vamos a indicar cómo se hace esa prueba. Esta sirve para qué? Beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando la bacteria es positiva a beta-lactamasa, que nosotros también la podemos abreviar así como BLE. Cuando ustedes escuchen una bacteria BLE, ¿qué significa? Una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué significa? Esa bacteria produce una enzima que me degrada ¿qué? Penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, a veces las de tercera, las de cuarta no, y me degradan ¿qué? Los lactobactámicos y el astronal. ¿Qué tengo como opción terapéutica? Para esa bacteria BLE, ¿qué tengo como opción terapéutica? Opción terapéutica, ¿qué tengo? ¿Qué función terapéutica? ¿Ah? ¿Qué función desarrolló? Terapia. ¿Qué es una terapia? Tratamiento. Cuando digo opción terapéutica, ¿qué alternativas de fármacos tengo para poder combatir esa infección? ¿Ah? Para una bacteria BLE. ¿Qué me degradaba la BLE? Penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y monobactámicos. ¿Cuál es mi opción terapéutica? Carbapenémica. Muy bien, carbapenémicos. ¿Y cuál es probablemente otra? Cuarta generación, Cefalosporinas de cuarta. ¿Se entiende? Sí. O sea, sí, las que no lo se degradan. mencionó, lo que no, eso es. Ajá. Lo que pasa es que ya las resistencias ya están sobreestudiadas. Hay un montón de beta-lactamasas, como les dije. Las de espectro reducido, un ejemplo, solo me degradan ¿qué? ¿Y quién sabe las cefalosporinas de primera? ¿Pero qué tengo como opción terapéutica? Cuarta. Una cefalosporina de tercera. La de cuarta, utilízala cuando ya sea necesario. Escuchen acá. Las cefalosporinas de cuarta, yo les hablo desde el punto de vista microbiológico, no les estoy hablando desde el punto de tratamiento. Si alguien escucha por ahí cuando les mande a prácticas profesionales y vean que estén utilizando CFP, no va a decir que el doctor Rodrigo que no utilice. Ahí déjenlo que el médico haga lo que sea conveniente. Ustedes cuando vayan a prácticas, ¿qué tienen que saber? No digan nada. Ustedes sabrán si les enseñaron acá de una manera, no vayan y digan, no, es que eso no se hace. Créanme que les cierran las puertas, nunca más los dejan entrar. Bueno, ojo, miren, escuchen acá, carbapenémicos. ¿Por qué no puedo utilizar carbapenémicos en las infecciones? Por algún motivo, razón, circunstancia. Carbapenémicos. O sea, tienes una infección, te llega un perro y lo ves que la patita de él está recontra que afectada, hay una infección, hay una fascitis necrosante, se está necrosando el tejido y tú tienes como una opción de utilizar un antibiótico. ¿Quieres utilizar? La idea sería que hacer un cultivo de eso, ¿no es cierto? En esos casos yo diría que sí, porque estamos hablando de una necrosis muy extensa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué idea sería hacer un cultivo? ¿Ya? Pero
tienes la opción de utilizar. Haz de cuenta que tú utilizaste penicilinas, el animal no se cura. Utilizaste cefalosporina de primera, el animal no se cura. Utilizaste la de tercera, utilizaste una de estas, la van a escuchar mucho, la ceftriaxona. Ceftriaxona, sí, los enfermeros que utilizan bastante ceftriaxona, ya es casi doctor B, para todo utilizan ceftriaxona. Mira, estamos utilizando de tercera generación, ya, pero no se cura. ¿Qué alternativa tengo? Tengo la de cuarta, ahorita por ahí hablan de las de quinta, y tengo carbapenémicos. Astronautas no ocupamos en veterinaria, no se ocupan, pero sí se utiliza carbapenémicos. Si no, pero que se utiliza carbapenémicos en veterinaria. Pero ya en casos crónicos. ¿Ustedes utilizarían el carbapenémico? Depende de la situación. Si es algo crónico. Ya. Pero yo qué obligo a llevar a la bacteria si no hay necesidad de utilizar el carbapenémico. Sea resistente. Sea resistente, que la bacteria produzca qué enzima. Carbapenemazo, exacto. Estas son jodidas. Miren esto. Este de aquí. Créeme que en los hospitales la gente muere por KPC, que se abrevian así. KPC. Carbapenemasa. ¿Qué significa una carbapenemasa? Si degrada los carbapenémicos, ¿qué pasa? ¿Degrada qué? Degrada todo. Una bacteria que produce KPC degrada todo. Degrada todo. Yo que sepa y que conozco, estuve en un hospital, la gente muere mucho por eso. Se mueren, sobre todo los diabéticos. Lo que pasa es que como te digo, en medicina veterinaria, pues como recién se está entrando a este tema del crecimiento, de esto de las mascotas, la gente ya apoya, ya hay hospitalizaciones, a lo menos en medicina humana, hospitalizaciones siempre, ¿no es cierto? Pero en veterinaria ya hay creo que hospitales acá en Machala donde los pacientes quedan internados. Entonces, es ahí donde circulan muchas bacterias mega resistentes, bastantísimas. ¿Por qué? Mira un ejemplo, los personal de la salud, ¿por qué el personal de la salud carga bacterias mega resistentes? Está en contacto. Recuerda que llega uno de esos personas de tercera edad con una neumonía, le hacen un cultivo, sale KPC. ¿Qué tienen que utilizar ellos? Cuando les sale un ejemplo, una BLE, ¿qué tienen que utilizar ellos? Carbapenémicos, ¿no es cierto? Pero yo qué la estoy obligando a esa bacteria, porque recuerden que a muchas bacterias que están en la piel de esta persona, en las mucosas, que esas bacterias porque el antibiótico cuando lo inyecto se divulga por todo el cuerpo, no es que se va sobre el sitio de infección. Entonces, ¿qué hacen las otras bacterias con la finalidad de resistir? Crea una presión selectiva. ¿Y qué pasa? Esas bacterias tienen la necesidad de comenzar a producir ¿qué? Carbapenemasas. ¿No creen que dentro de los hospitales estoy creando mega resistencias por necesidad terapéutica, sí o no? Sí. Entonces esa persona manipula al paciente, no se limpia las manos, se va a la casa y va y toca a otro. Y así se va difundiendo. O sea, de las mega resistencias intrahospitalarias, de lo que se crea dentro de los hospitales, ¿a dónde salen? Hacia la comunidad, ¿a través de quién? Del personal de la salud. Ahora me entiendes por qué les mandé a pedir a buscar gatos del personal de la salud, porque probablemente el personal de la salud tenga muchas resistencias, o sea, las resistencias en ellos están, pero ¿qué pasaría si en un momento determinado esa persona entra en cáncer o el sistema inmune baja de ellos? Bueno, se crean infecciones y esas bacterias comienzan a expresar sus KPC, sus BLE, o sus methicillinoresistencias, o sus beta-lactamases de espectro reducido. ¿No es cierto? Pero no va a haber, o sea, el medicamento no va a hacer tanto efecto por la resistencia ya creada. Ya no. Por eso hay los de la OMS dicen que en un futuro nos van a pagar más, vamos a batallar más con las bacterias mega resistentes que con este tema de la desnutrición, la falta de alimentos. No, solo quiero ponerle al teléfono allá, pero para grabar nada más. El futuro dice que el principal problema nuestro van a ser las bacterias mega resistentes. ¿No es cierto?
Verán, les cuento algo. Ustedes van a ver, y de hecho yo les he dicho, si ustedes ven que en las clínicas cuando llegan a séptimo, se les manda a clínicas, o octavo, a granjas o a clínicas, que cuando vayan y ustedes vean que estén utilizando esto, no vayan a decir no utilicen. Si el médico lo coloca, cada quien es responsable por lo que hace, pero se utilizan en medicina veterinaria, se utilizan en esas infecciones crónicas, y como es un antibiótico tan potente que es como estoy hablando de estos carbapenémicos, son de última vía. ¿Qué significa de última vía? Última opción, ¿no es cierto? Casos extremos. Pero ¿qué pasaría si vean el convenio? Miren, ustedes van a escuchar mucho de este fármaco. Esto es una cefalosporina de tercera, no recuerdo cómo es. Convenia. Este que parece Z es sí. Claro. Porque, por ejemplo, yo todo el tiempo en COVID tuve que trabajar de auxiliar de enfermería. Es que ahorita es prácticamente la difusión, las bacterias, o sea, las BLE ya están distribuidas en la comunidad. Porque todos tres tienen Ya están distribuidos. ¿Qué tiene? El convenio. El convenio es el nombre comercial. Recuerden que hay algo que se llama nombre principio activo. El nombre comercial varía en función del laboratorio que lo crea, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Vean el convenio. Claro, busquen en internet qué tiene. Creo que es cefalosporina de tercera. Antibiótico convenio. Convenio. ¿Sí estás entendiendo? No te entiendo. Ey. ¿Sí estás entendiendo? Ah, ya. ¿Mande? Cefovecina sódica. La cefovecina es una cefalosporina de tercera. Ajá. Profe, una pregunta. Y por ejemplo, ¿qué como mezclar dos antibióticos para que haga una potencia o algo? Sí, los aminoglucósidos con las penicilinas. Ya vamos a ver más adelante. ¿Cefalosporina de qué género? De tercera. ¿Eso cómo serviría para potenciar un antibiótico? Sí, eso lo vamos a ver. En aminoglucósidos les explico. Desde el punto de vista del mecanismo de acción de bacterias, más no de nefrotoxicidad ni parte clínica, porque eso lo ven en fármaco. Ya les explico. Generalmente los betalactámicos se mezclan con antibióticos que se llaman aminoglucósidos. Hay como mezclar, sí, pero no todos, siempre y cuando no haya incompatibilidad química. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno tiene compatibilidad química? ¿Qué pasa si digamos los dos que tienen incompatibilidad química? Hay antibióticos que tienen sinergismo. Sinergismo significa que ellos potencian una acción y hay otros que tienen antagonismo. Entonces cuando yo me refiero a incompatibilidad química significa que tienen antagonismo. Hacen dos cosas distintas. O otra. Un ejemplo, yo no puedo mezclar dos antibióticos que sean, desde el punto de vista clínico, no puedo mezclar dos antibióticos que sean nefrotóxicos. Si uno es nefrotóxico y el otro es nefrotóxico, ¿qué estoy haciendo con el perro? No estoy haciendo llevando insuficiencia renal. Entonces hay que ver qué se mezcla con qué no se mezcla. ¿Ya? Bueno, ¿se entendió esta parte de los betalactámicos? Sí. Ya. Bueno, entonces, esa es la función de los betalactámicos, ¿ya? Aquí rapidito para pasar. Meticilino resistencia. Cuando una bacteria le sale meticilino resistente, que ese es generalmente, miren, las meticilinos resistentes se presentan también en estas bacterias de aquí. Gram positivas, Staphylococcus. Y lo que son las BLE, lo que son las KPC, estas se presentan en ¿qué? Enterobacterias. Meticilino resistencia. Enterobacterias, que son bacterias gram negativas. Bacterias gram negativas. Generalmente se presentan ¿En B igual más? y la KPC. En la KPC. Estas se presentan en las enterobacterias que son gram negativas. Bueno, ahora miren, escuchen acá. Si
Si una bacteria le sale meticilino resistente, ¿ya? Significa que esta bacteria tiene la capacidad de degradar todito, incluidos los carbapenémicos, Todos los betalactámicos. todos los betalactámicos. Cuando te sale meticilino resistente positivo, ¿ya? Te degrada todo. Todo. ¿A qué? ¿A cuál? No puedes utilizar, tienes otras opciones, los otros antibióticos. Otros antibióticos. Ya. Entonces, ya. Si la bacteria meticilino resistente degrada todos los betalactámicos. Pero tenemos otros antibióticos, porque no solo tenemos betalactámicos. ¿Qué tenemos? Ya vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, ese es el primer grupo. Hoy en día, verán, sin embargo, la bacteria produce una enzima. ¿Qué hacen los laboratorios? Los laboratorios lo que hacen es producir más sustancias. Como ahí viene lo que dijo el compañero, se pueden mezclar sustancias. ¿Qué han hecho los laboratorios hoy en día? Han comenzado a crear esto, miren. Inhibidores de beta-lactamasa. Sí. Inhibidores de beta-lactamasas. Inhibidores de beta-lactamasas. ¿Para qué me sirven los inhibidores de beta-lactamasas? ¿Para inhibir a quién? ¿Ah? A los beta-lactámicos. No, pues hijo, si vas a poner a ver, miren, escuchen. Si van a poner, miren, si yo voy a combinar un beta-lactámico con un inhibidor de la beta-lactamasa, y si ese inhibidor de beta-lactamasa inhibe el beta-lactámico hará su función. Un trabalengua. Si mezclas un inhibidor de betalactamasa con un inhibidor con un betalactámico, va a funcionar o no betalactámico. Ese es el proceso. Eso es ya. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Álvaro eres tú, ya, Alvarito, ya. Ya, él dice que el inhibidor de beta-lactamasa inhibe el beta-lactámico. ¿Está bien? No. ¿Cómo? El inhibidor de beta-lactamasa inhibe el beta-lactámico, dice. ¿Está bien o está mal? Está mal. No, está mal. Está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no tendría sentido Mezclar las dos cosas, ¿no es cierto? Vas a mezclar un beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa que ese lo inhibe al beta-lactámico, no va a tener efecto. Entonces, ¿qué inhibe la beta-lactamasa? Pero no, lo dice, ahí está. La beta-lactamasa. ¿Y quién produce la beta-lactamasa? ¿Ah? ¿Quién produce la beta-lactamasa? ¿Qué es la beta-lactamasa? ¿Quién produce la enzima? La bacteria. ¿Para qué producía la bacteria la beta-lactamasa? ¿Degradar qué? Degradar el beta-lactámico. ¿Lo entendieron? Ya. ¿Sí tiene sentido? Es como un trabalengua, pero ya solo es... Ya. Entonces, la beta-lactamasa degrada a quién? Eso, degrada el beta-lactámico. Entonces, ¿para qué yo tengo que mezclar un beta-lactámico con un inhibidor de qué? De beta-lactamasa. Ya, porque si yo lo mezclo, ese inhibidor de beta-lactamasa, ¿qué va a hacer? No va a dejar que la enzima beta-lactamasa degrade a quién? Al beta-lactámico. A ver, le voy a hacer un dibujo. Y así Esto ya he tenido una clasificación de los beta-lactámicos. Yo me perdí. Bien, aquí está. Aquí está la bacteria, miren. Esta es la bacteria. Y aquí está el. Escuchen por favor. Beta-lactámico. Miren. Miren, aquí está la bacteria. Escuchen. Si esta bacteria, escuchen, ¿no? Ya. Esta bacteria produce beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa, ¿quién degrada? El beta-lactámico no degrada. ¿El beta-lactámico podrá destruir la bacteria? No es cierto. Ahora, entonces, ¿qué han hecho hoy en día las empresas farmacéuticas? Han creado ¿qué? Inhibidores de beta-lactámico. Un ejemplo,
Miren, miren. Tazobactam, ácido clavulánico y sulbactam. Son las principales ¿qué? Inhibidores. Inhibidores de beta-lactamases. Entonces miren, hagamos de cuenta que este beta-lactámico es la amoxicilina. Entonces yo doy la amoxicilina al perro que tiene una infección, qué sé yo, de garganta, ya. Le doy solo amoxicilina y esas bacterias que están aquí producen beta-lactamasa. Ya. Ya, producen beta-lactamasa, ya. Entonces, ¿qué pasa? Como la bacteria produce beta-lactamasa, solo le estoy dando amoxicilina, ¿qué pasa? Esa beta-lactamasa, ¿quién degrada? A la amoxicilina. ¿Qué hacen hoy en día los laboratorios? Mezclan amoxicilina más ¿quién? Ácido clavulánico, ¿no es cierto? Ahora, entonces, como doy amoxicilina más ácido clavulánico, el ácido clavulánico ¿a quién va a degradar? A la beta-lactamasa, no degrada a la bacteria. ¿Degrada a quién? ¿A la beta? Entonces él viene y degrada la beta-lactamasa. ¿Pero quién degrada la beta-lactamasa? ¿El ácido qué? Clavulánico, la degrada. Ahora, ya le dejo libre. ¿Para qué? Para que la amoxicilina vaya y me destruya ¿quién? Destruya la pared celular. ¿Se comprendió? Sí. Facilito. El dibujito está ¿Ah? Los dibujitos con nombres. Bueno, ya, entonces, estos son los principales inhibidores de beta-lactamasa. ¿Qué dices? Tazobactam, ácido clavulánico y sulbactam. Sulbactam. Sulbactam, sí. Por eso que ustedes escuchan amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ustedes han escuchado? ¿No es cierto? Sí. ¿No han escuchado? Yo sí por información. Solo amoxicilina. Bueno, ya van a escuchar algún día. Esa la usan para cuando estamos con problemas de garganta. Ajá. Con Ya. infecciones siempre se mata. Pero ahora está viendo una resistencia a eso y Esas son las... está bien mandando también por inyección. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, estamos hablando de antibióticos, ya hemos hablado de todo el grupo de los beta-lactámicos. ¿El beta-lactámico qué hacía? Destruir la pared celular, inhibiendo la transpeptidasa. Ahora vamos a ver otro grupo de antibióticos, ya que se llaman polipéptidos. ¿Mandé? ¿Qué tanta bacteria? Todavía van dos. Todavía más dos. En farmacología les va a tocar aprenderse ya los nombres de cada uno. Yo aquí les doy así bien facilito, ya para que... Yo realmente lo doy porque yo quiero que ustedes me comprendan cuando vayan a utilizar un tipo de antibiótico. ¿Ya? Pero ya en farmacología tienen que ver la farmacodinámica, la farmacocinética, cómo se distribuyen, efectos secundarios, dosis, espectro de acción. Farmacología sí es difícil. Yo sé qué semestre es. No sé, creo que un semestre. Yo un semestre de fármaco, un semestre de fármaco, un semestre de cuarto. Los traumó, ¿hace cuándo? Ese trauma. No, sí me gusta la farmacología, pero la 1, la 2 no, porque la 2 es más clínica, ¿no? No, la 1 sí me gusta, me gustó bastante. Porque tiene que ver con esto de bacterias, como ya más o menos lo manejo por microbiología ya. Bueno, miren. Polipeptídicos. Antibióticos polipeptídicos. Poli, ¿de qué viene la palabra de poli? Varios. De varios. Peptídicos, dice. ¿Y péptido qué es? ¿Qué es un péptido? Son aminoácidos. Y un péptido es una molécula o un compuesto que tiene máximo 100 aminoácidos. Escuchen bien, tiene 100 aminoácidos. ¿Ya? Estamos hablando de aminoácidos. Entonces la estructura molecular de ese antibiótico, ¿ustedes qué creen que es? ¿Es grande o es pequeño? Es muy grande. Eso quiero que me entiendan, es grandota, así la estructura molecular. Si ustedes entran ahí al internet, ven la estructura química de un polipéptido, se van a dar cuenta que la estructura molecular hay muchos anillos, es así grandota. Ya. Ahora, dentro de esos antibióticos polipéptidos tenemos una clasificación que se llaman glicopéptidos. Miren. Glicopéptidos.
Y dentro de esos glicopéptidos tenemos las principales, miren. Avoparcina, teicoplamina y tenemos aquí la famosa, miren, ve. Vancomicina, teicoplamina y avoparcina. Esos son los principales antibióticos glicopéptidos, ¿ya? Los principales antibióticos glicopéptidos. Avoparcina, teicoplamina y vancomicina. ¿Ya? Miren, avoparcina, teicoplamina y vancomicina. Facilito, ¿no? Vancomicina. Verán, en medicina veterinaria, escuchen acá, en medicina veterinaria estos medicamentos son de poco uso porque requieren de los glicopéptidos. ¿Están dentro de qué? Péptidos, ya. Requieren de infusión continua. ¿Qué significa infusión continua? Que hay que estarles inyectando por dónde? Intravenoso. Intravenoso, o sea, tienen que tenerlo al perro ahí, estar inyecta. ¿Ya? Sin embargo, miren, muchos de los antibióticos son empleados como promotores de crecimiento. ¿Ya? Uno de los promotores de crecimiento que se utilizaban mucho en Europa era este de aquí. La avo se utilizaba, dije. Se utilizaba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los antibióticos son utilizados, como les digo, como promotores de crecimiento y como preventivos. Sin embargo, desde que cuando comenzó a salir esta famosa, ¿cómo se llama este aquí? Meticilino resistencia. Ya, a medida que comenzó a aparecer mucha meticilino resistencia en las personas en Europa, se prohibió que el uso de qué? De la avoparcina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como opción terapéutica, cuando a mí me sale una meticilino resistencia, jóvenes, yo tengo como opción terapéutica ¿qué? La vancomicina. ¿Ya? Que la vancomicina es un antibiótico también de última vía. De última vía. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando yo estoy ante la presencia de una infección, ¿por qué? Por meticilino resistencia. Facilito ver una meticilino resistencia en el laboratorio. ¿Cuánto qué pasa? Ya les enseño. Cuando veamos estafilococos, ya les enseño. Y de hecho tienen que encontrarme una por grupo. ¿Ya? Bueno, tienen que encontrarme. Bueno, preguntas hasta aquí. Ya. Les dije que la estructura química de esto era. ¿Cómo era? Extensa, ¿cierto? Era grande. Sí, máximo. ¿Creen que tiene alguna limitancia en la acción de las bacterias, sean gram negativas o gram positivas? Es un antibiótico que también destruye pared celular. Tiene la misma función de los beta-lactámicos. ¿Tendrá alguna limitancia? ¿Será que actúa en la misma intensidad y en la misma eficacia tanto en las positivas como en las negativas? A ver, hija, usted, ¿qué crees? ¿Cómo se llama su hija? Yamilet. Ya. ¿Qué crees, hija? ¿Tú crees que la vancomicina actuará en la misma eficacia en las gram positivas? ¿Sí te acuerdas que es una gram positiva y una gram negativa? Ya. ¿Alguien me quiere decir? Muy bien, ya. ¿Alguien me quiere decir? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Entendieron la pregunta? No. Si los glicopéptidos actúan en la misma eficacia tanto en las gram positivas como en las gram negativas. Ahora échenle lógica a lo que les estoy explicando. Verán que mis preguntas son de mucho razonamiento. ¿Sí o no? ¿Por qué dice que no? Porque una tiene doble pared celular y La una tiene doble pared celular. doble membrana. ¿Quién tiene doble membrana? Las positivas, cero.
¿Quién tiene doble membrana? ¿Y qué tiene que ver la membrana con el antibiótico? No lo dejaba más. ¿Ah? Es más difícil que. Aquí. negativa porque tiene doble membrana. ¿Ah? Más sería más difícil que ingrese la negativa porque tiene doble membrana. Eso. ¿Y por qué no ingresa nada? ¿Por qué? Por membrana. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ingresar por la membrana externa? Eso es lo que tú dices, ¿no es cierto? Ya, ¿y por qué no puede trazar las florinas? Porque es. Ahí no está conformada por. Cadena fosfolipídica. Ajá. ¿Ah? Por la cadena, por la doble cadena. ¿Por qué es fosfolipidia? Por la doble cadena. ¿Alguien me puede explicar? Ya, pero más o menos tienen todo ya la respuesta. Solo falta poquito ya. O sea que la gran negativa tiene doble membrana. Bien, Ya. muy bien. Después que tiene la doble capa fosfolipídica. Ya. Eso lo ingresa por medio de las porinas. O sea, Ingresa por las porinas el antibiótico. Porque ¿cuál es la función del glicopéptido o del polipéptido? ¿Destruir qué? No aparece en la pared celular porque es un antibiótico de estructura molecular ¿qué? Grande, extensa. ¿Cuál es que yo les dije? Por eso que es polipéptido. O sea, hay muchas cadenas. Si ustedes ven la estructura, tiene un montón de cadenas ahí, de cadenas cerradas. Entonces, miren. Aquí está, miren. Esto de aquí, lo que estoy dibujando aquí, miren, escuchen. Estas dos rayas negras son las membranas, interna y externa. Y esto que estoy dibujando aquí de rojo, ¿qué sería? Esta es la negativa, me parece celular. Ahora vamos acá en la positiva. Esta sería la pared celular. ¿Y esta qué sería? La membrana interna. Yo tengo dos bacterias. Yo lanzo la vancomicina o lanzo cualquier glicopéptido. Como recuerden que aquí, en esta membrana que yo tenía aquí algo que se llama ¿qué? Las porinas, los canales. Entonces, ese glicopéptido, miren, el glicopéptido para ir y cumplir su función, ¿a dónde tiene que ir? Atravesar la membrana externa y llegar a dónde? Y aquí destruye esta, ¿no es cierto? Y la destruye y la bacteria muere. Y como es un antibiótico grandote, así, con muchas cadenas grandotes, ¿puede atravesar por aquí? No pasa. No lo dejan pasar. O sea, no la destruye por las porinas. Ya. Entonces acá en cambio, tendrás que atravesar, acá está el glicopéptido, tienes que atravesar alguna barrera celular acá. No. Directamente se une a la pared celular, porque la pared celular es externa. A menos de que la otra produzca cápsula. Ahí se jode, ¿no? Ahí se jode. Ya. Pero al menos cuando no haya cápsula, a la gran positiva se la destruye. La destruye. A la negativa. Entonces, ¿tendrán efecto estos glicopéptidos en bacterias gram negativas? No. No, van con las positivas. ¿Y quién produce las positivas? Generalmente tiene una resistencia. ¿Quién las produce? Los gram positivos. ¿Sí me entendieron? Entonces, como opción terapéutica para una metiltrena resistencia, ¿quién se puede utilizar? Vancomicina. ¿Se entendió? Facilito, ¿no? Vamos a terminar por lo menos antes de ustedes. ¿Descansaron? ¿Ah? 12:40. Ya yo tengo que ir a entregar unos papeles a su decanato. 15 minutos, déjame ya. Voy a imprimir y regreso. ¿Qué les dejo de tarea en esos 15 minutos? Entender el tema. Ah. Repasar. Es que el proceso de resto del módulo también. Bueno, ya, descansen ya. Oye, José, Gracias.